Sakana Bhavatu Sakana Bhunaktu Saviryam Karvavahe Tejasvinavaditamastu Ma Vidvishavahai. Om Shanti Shanti Shanti. Om Paz Paz Paz. Om Namah Shivaya. Hoy continuamos toda esta semana, pues hemos estado y vamos a hacerlo hasta el viernes con saksans que tienen que ver con el diseño, cómo hacer un buen diseño territorial. Y hoy nos va a hablar Felipe, que va a ser el arquitecto de las cosas nuevas que vamos a hacer acá en el ashram. Y antes de que arranque, quiero dar los anuncios. Entonces, el próximo viernes arranca el profesorado de yoga, muy altamente recomendado, y el primer curso de paisajismo sagrado, que está espectacular. Hay muy poquitos cupos, de verdad. Y bueno, es muy especial, muy especial. Y arranca el profesorado de yoga de embarazo, arranca el 31 de mayo, que es un movimiento demasiado importante pues para la humanidad. Y acuérdense que todos los fines de semana hay curso de yoga para principiantes acá en el ashram, con salvajismo, con peregrinación a los templos sagrados del río y todo eso, muy bacán. Hombre. Buenos días. Muchas gracias por estar aquí y por darme la oportunidad de contarles un poquito sobre una experiencia larga y bonita en torno al desarrollo de planes maestros, master planning, o pues esa profesión que un poco no se estudia, porque en realidad si bien hay lineamientos que uno puede aprender en las instituciones universitarias, o tal vez esto, en mi caso, se me fue dando en la vida. Tuve una oportunidad muy rara, muy extraña, y es que terminé viviendo casi 2 décadas en Japón. Y eso pues me dio cierta sensibilidad hacia el agua. Y pues cuando habla uno aquí con ustedes y con Cristina, siempre hay una referencia al agua. Obviamente aquí en el ashram está el agua en todas partes. Alguna vez Marta Lucía Villegas, que fuera la directora del ICETEX en Japón, me decía que la mayor riqueza de Colombia es el agua, pero a la vez es la mayor tragedia. Es las dos cosas. Y pues eso me llevó con ella a inventarnos una cosa muy bonita que se llamó el Taller de los Sueños, que fue hacer unos procesos de intercambio entre profesores japoneses de alto nivel, o sea, profesores de la Universidad de Tokio, y profesores de alto nivel colombianos. Entonces, hubo en una época en que prácticamente estaba prohibido para los japoneses venir a Colombia por temas de seguridad, abrimos una brecha que fue muy importante para Colombia, porque pues todo esto patrocinado por el gobierno colombiano a propósito, es decir, por el Ministerio de Educación, para venir a atender temas de la problemática de Colombia, pues, la problemática ambiental, la problemática del agua, vista desde diferentes profesiones. Y trajimos profesores de todas las profesiones, obviamente expertos en agua. Había venía el profesor Yamamoto, que se inventó pues es uno de los inventores de las fibras de filtración tal vez más finas para procesos de filtración de agua.
trajimos a profesores en urbanismo, en arquitectura. Fue una cosa pues, de más o menos 7 años de ires y venires, muy interesante. Y de esa experiencia, pues obviamente quedaron charlas, quedó pues, trabajamos en las universidades con los alumnos, sobre todo eran alumnos de arquitectura, ingeniería. Eh, y entonces un poco al final logramos que quedara para Colombia la Biblioteca de Belén en Medellín. Yo no sé si ustedes conocen la Biblioteca de Belén. Este es un edificio hermoso que no conocemos los colombianos, que fue diseñado por Hiroshi Naito, uno de los arquitectos más importantes de Japón. Pues digamos, ahí participamos en ese proyecto muchos pues colombianos, japoneses, pero al final ese edificio los invito a que lo conozcan porque es un edificio que refleja toda esa experiencia del agua. Es una plaza que se inunda, que es una cosa lindísima y queda en el barrio Belén en Medellín. Entonces, pues eso en Japón hizo revuelo. Eso, las revistas, los libros de arquitectura mostraban el edificio de Naito-san y aquí en Colombia nadie lo conoce. O sea, eso a mí me impresiona. Nadie sabe qué es eso. Pues los invito a que vayan y conozcan el edificio. Este es el kanji del agua. El kanji es una de las formas de escritura del japonés. Es escritura de origen chino. Y pues un poco les voy a hablar de experiencias buenas y malas, que pues obviamente cualquier cosa que aporte en este grupo seguramente tendrá que, pues apuntará a que entendamos que esto de el master planning, el ordenamiento territorial es cosa seria. Esto es de vida o muerte. Aquí de verdad, mi papá, que fue un arquitecto muy, pues un tipo genial, decía que uno se puede equivocar en los edificios. Uno se equivoque, pues sí, hace un edificio, el maluco, no sé, pero uno no se puede equivocar en el urbanismo, uno no se puede equivocar en esto de la planeación territorial, porque pues esto ya tiene consecuencias pues más complejas. Va a comenzar con las imágenes de, del agua en Japón. Y yo no sé cómo poner esto en play, pero bueno, aquí iré pasando una por una. Este es el monte Fuji. Es la montaña más famosa de Japón, tal vez una de las montañas más famosas del mundo. Y está rodeado por por una serie de lagos hermosos. Y tuve la oportunidad de trabajar en la oficina donde pues, ejercí mi carrera como arquitecto en Japón, Ricardo Tosani Architecture. Allá tuve la oportunidad de participar en el Master Plan para el bienestar, wellness, pues comisionado por el gobierno japonés. Entonces, ya les voy a contar sobre eso un poco. Y les hablaba de la experiencia del agua en Japón. Esta, por ejemplo, es la nieve y un río en el norte de Japón. Estas son imágenes de nuevo. Ah, sí, listo. Ah, excelente. Gracias. Ah, buenísimo. Estas son imágenes del monte Fuji y diferentes pueblitos, aldeas agrícolas que hay localizadas en torno al monte. Japón es un país esencialmente hermoso, pero que tiene su feura también, tiene sus problemas. Es un país que comprometió, tal vez la gente que lo conoció antes de la guerra, como Frank Lloyd Wright, que trabajó en Japón a finales del siglo XIX, decía que no existía un lugar más lindo en el mundo. Esa belleza de Japón no la ve todavía, pues, en sitios aislados, por todas partes, pero también ve la feura. O sea, Japón comprometió después de la guerra esa hermosura de sus ciudades y las convirtió en máquinas productoras.
máquinas de producción, es como si fuera un gran portaaviones de esa isla que tiene una capacidad de producción enorme. O sea, hoy es la tercera, pero la tercera potencia económica del mundo, pero fue la segunda potencia económica del mundo antes de China, o sea, Estados Unidos, China, Japón. Es hoy, antes era Estados Unidos, Japón por muchos años. Y es esencialmente eso, una máquina de producción de carros, de motos, de toda clase de electrodomésticos, de tecnología. Ustedes conocen cuántas marcas famosas no existen de Japón: Panasonic, Sony, todo lo que se les ocurra. Pero existe dentro de ese país maravilloso, existe una conciencia por el pasado con mucha nostalgia y una conciencia por el agua. Bueno, hoy vamos a hablar sobre todo de temas de agua. Esta es una imagen que muestra algunos de esos pueblos que están en torno al Monte Fuji, y ahí lo que ven ustedes es unos maíces colgados secándose, y ven un puente que llora agua. ¿Sí ven? ¿Sí se alcanza a entender eso en la foto? Es un puente que llora agua. Es esto, y entonces hay como unas algas allí, es un sistema de filtración de agua, ¿cierto? Muy sencillo. Entonces viene una canal y filtra el agua en esas algas. Y el agua es un dios en Japón. O sea, Japón tiene muchos dioses. Hay tres religiones que son la religión budista, la religión shintoísta, primero que la budista, e inclusive la religión católica, que pues los cristianos llegaron allá, dijeron de las suyas. Y bueno, allá en Japón dicen que los que nacen shintoístas se casan por lo católico porque les gusta el disfraz de la novia y la cosa, y luego se mueren budistas. Entonces es una cosa bien simpática. Pero los dioses, estos dioses pueden ser sintoístas o budistas. Bueno, yo al final nunca entendí muy bien, pero pues, ¿qué es eso? Preguntaba uno siempre, y son dioses. Es el dios del agua, y este es uno de esos dioses del agua. Este es un sitio que, se pasó esta foto. ¿Qué pasó? Es un videito ahí. ¿Qué pasó? Bueno, estos son aldeas. Pasó la primera de ellas, que fue Shirakawa. Como voy a volver a ella, me da pena que aquí hago un brinquito. Este es Shirakawa, es patrimonio de la humanidad. Ese es uno de los lugares más hermosos que yo conozco. Es una aldea de arroceros metida, clavada en los Alpes japoneses. Los japoneses tienen unas montañas que les llaman Alpes, que pesar, pero sí les dicen Alpes. Y en los Alpes japoneses hay un enclave de arroceros, de cultivadores de arroz vivo, que es milenario. Y es esto de acá, pero es que va a pasar otra vez el videito. Bueno, sí, es que yo no sé por qué se puso esa cosita así, pero lo interesante, yo les paso así, lo interesante es que es de nuevo ver cómo, pero si no soy nada. Lo interesante es ver cómo es el manejo del agua al lado, inclusive en esa arquitectura ancestral de fincas, porque estas son fincas, es el campo, ¿cierto? Y este es un lugar que tienen que visitar. O sea, es que de verdad, uno debe llegar alguna vez en la vida. Y está, digamos que el agua funciona como generador de energía, funciona en la agricultura, funciona y siempre está ligada a un camino, siempre está accesible. La accesibilidad al paisaje es una cosa que debemos aprender a entender, que realmente somos parte del paisaje. Es inevitable. O sea, ya estamos aquí, ya nos metimos de cabeza en este mundo, y el impacto nuestro es grande, y podemos hacerlo bien, organizado, bonito, en sincronía con la naturaleza, o podemos embarrarla. Sabemos más de eso segundo, y que el impacto sea negativo. En este caso, les muestro estas imágenes, que es una de tantos lugares allá en ese país en donde está bien hecho.
pues el agua corre siempre de manera, está accesible, uno la tiene a la mano, uno la siente. Vamos a ver otras imágenes en otra aldea. Esto ya es más cerca a Tokio, digamos. Y esta es otra aldea en donde ustedes ven aquí, esto es lo que llamo yo una margen, la margen en una calle, o una cárcamo, o una cuneta, le podemos llamar así también. Y es una cuneta de agua cristalina, pura, en donde hay kois nadando, peces, en donde los niños juegan con eso, la gente se acerca a eso, suena, está limpia, o sea, qué difícil, nos cuesta a nosotros tanto eso, ¿no? O sea, nosotros ya tendríamos una alcantarilla y eso estaría tapado. Esto es en Tokio, Tokio, o sea, esto ya es en la ciudad, lo mismo, otra vez, ahí ven ustedes el agua pasando y el agua está limpia, o sea, yo no creo que la gente se la tome de ahí, ¿no? Pero en esta foto sí se la toman de ahí. Esta la saca él y la saca y cocina con eso, ¿no? Esta es una imagen muy interesante esta es una plaza en un pueblo de termales. Japón tiene muchas termales y pues obviamente hay toda clase de aguas de diferentes características, mineralizadas, de diferentes maneras. En este pueblo se llama Kusatsu, es también en los Alpes. Y lo que hay allí es, esto que ven ustedes es una planta de tratamiento de agua sulfurada, porque el agua viene tan caliente que la tienen que primero, y tan llena de azufre, que la tienen que depurar para poder bañarse en ella, porque si no, pues uno se metería como en un ácido ahí. Y lo más lindo de Kusatsu es que la plaza del pueblo es la planta de tratamiento. Entonces uno llega y ¿qué es? Es esta, son esas cajas que son como ataúdes, una decanta a la otra, y ese es, pues es muy lindo. Eso del, ¿ah? Bueno, eso del agua, a ver si no se pone el video ese. Bueno, eso del agua es puede ser tan rudimentario y básico o tan sofisticado como queramos. Y esta imagen muestra un jardín en Kanazawa, en el norte de Japón, en donde pues los lagos, todos los efectos ya artísticos del agua, la reflexión de edificios en el agua, el acercamiento de la arquitectura al agua, los jardines, pues eso es magistralmente manejado en ese país. A ver. Digamos que esta imagen me gusta mucho porque pues es otra vez esa relación de la gente con el agua, de los niños y de los viejos. Esta, por ejemplo, muestra un pescador pues en un río al lado del cual hay una casa, no hay problema, ¿cierto? Pero al lado del río está la casa. Y al lado, y cuánta distancia hay entre la cascada y la casa. Pues nada, está al borde, ¿no? Y pues eso aquí es un pecado mortal, ¿no? Porque aquí somos incapaces de entender eso, de que hay arquitecturas que pueden estar al lado del agua y se dice en japonés shoganai, no importa, o sea, manéjelo bien, organice las aguas negras bien, vierta de manera apropiada, pero pues no, aquí cualquier intento de hacer algo de esto, pues obviamente terminamos preso porque aquí hay una ley de retiros de las quebradas, de las fuentes de agua, bla, 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 y al final, pues no importa qué tan lejos te hagas de la quebrada, si terminas botando todo a la quebrada, ¿cierto? Entonces hay un poco esa reflexión que hacer. Bien, y esta es una última imagen antes de entrar en materia. El ordenamiento territorial en Colombia, cuando pienso en esa palabreja, en esas tres palabras, plan de ordenamiento territorial, yo me acuerdo de la famosa ley 388, que es esa ley de ordenamiento territorial.
Entonces seguramente es una ley que tiene una muy buena intención y una de las intenciones es que dice que es que el ordenamiento territorial tiene que ser participativo, ¿no? Y entonces uno dice, bueno, ¿qué es eso? Y entonces pues seguramente es que las comunidades mismas infieren en el ordenamiento territorial y los planes de ordenamiento territorial trata de evitar que sean hechos desde escritorios en oficinas por allá en las ciudades que no tienen pues como mucha relación con el entorno socioeconómico, físico de cada lugar. Bueno, un poco debe ser esa la intención, pero si ustedes se dan cuenta, esa ley es una ley de, eso es 1990, debe ser 1990 por ahí. Esa ley, a partir de esa ley, básicamente se ha destruido el paisaje colombiano de una manera impresionante. O sea, es que los pueblos colombianos se han afeado. Cada pueblo es más feo que el otro. O sea, si uno viene si uno viene de Río Negro, si uno viene de Río Negro aquí llegue a San Rafael, ¿cierto? San Rafael ya está cascado, ¿no? Está bien golpeadito. Pero atraviésese por Marinilla, atraviésese o sea, es que toda esa riqueza paisajística antioqueña comprometida, digo antioqueña porque estoy aquí ahora, pero pues el país completo, con esos edificios de 11 pisos en los pueblos del campo, ¿cierto? El campo se convirtió en parcelaciones, en urbanizaciones campestres. Y entonces ahí hay una serie de fenómenos sociales complejísimos. Los campesinos se volvieron jardineros o piscineros y las campesinas se volvieron empleadas de servicio en unas parcelaciones que son, pues que no aportan nada. Entonces, esa ley territorial colombiana que habla de los planes de ordenamiento y esquemas de ordenamiento territorial es un ejercicio que debe ser, yo creo que debe ser revisado. Pues yo creo que ya es tarde, pues digamos ya el daño se hizo. El daño habla, por ejemplo, de los diferentes suelos y el suelo, por ejemplo, habla del suelo de expansión, del suelo suburbano, y esas palabrejas son tan amplias que al final dieron la oportunidad a que se hiciera lo que se quisiera con el suelo rural. Y la ruralidad colombiana se vio comprometida y su belleza se ve comprometida. No es sino que uno haga un viaje en carro por Colombia hoy y digamos que el campo, pues sigue hermoso, cada día tal vez más lindo, más abandonado, que eso está bien, o sea, está bien, quiero decir que va ganando la naturaleza. Entonces la naturaleza como que tal vez por la guerra misma, eso mismo sucedió aquí, la guerra misma tuvo la oportunidad de que las actividades antrópicas, o sea, del hombre, fueran cada vez menos y entonces ganó la naturaleza y surgieron lugares como este, así de potreros, ¿sí? Pero en las ciudades y en los pueblos y definitivamente que entonces eso del ordenamiento territorial, pues ahí, como les digo, eso es cosa seria y ahí tenemos ese primer enredo y es que hay una legislación que pues obviamente es la interpretación de esas leyes no es adecuada y no es la que debiera ser y no está ayudando a que el paisaje mejore, a que la belleza de las ciudades pues, se mantenga, el patrimonio arquitectónico pues, colombiano que siempre ha sido poco, pero pues comprometido también, ¿cierto? Comprometido. Pues la arquitectura de los pueblos destrozada, en fin. Entonces, digamos que pero digamos que hay oportunidades, les voy a contar una primera
anécdota reciente de ordenamiento territorial. Por ahí un alcalde en Fresno, Tolima, eh, muy, muy inquieto él, me invitó a que le ayudara a hacer el plan de ordenamiento territorial de Fresno. Yo pues tengo experiencia en master planning, en planes maestros, pero a él le pareció que esa experiencia era suficiente para atreverme a hacer un plan de ordenamiento territorial. Y participé en un concurso y me gané ese concurso de ese plan de ordenamiento territorial. Tremendo, tremendo enredo. Ese plan de ordenamiento territorial en un municipio absolutamente montañoso, el plan que existía era una copia de un plan de ordenamiento territorial de un municipio en los llanos. Esto era entre los ríos Gualí y Guarinó, que son dos de los ríos más importantes del Nevado del Ruiz, que son unos cañones absolutamente inmensos, en donde no existe nada sino montaña. Ese municipio tiene una riqueza enorme y es que es productor de comida, porque el volcán Ned Ruiz vierte cenizas permanentemente en el suelo y el suelo es súper fértil, es uno de los suelos más fértiles de este país. La zona cafetera de Colombia no queda por allá en Armenia, eso ya no queda allá porque eso se volvieron urbanizaciones campestres. La zona cafetera de Colombia queda al otro lado, en la cuenca del río Magdalena, que es hacia Fresno, es desde, digamos, desde Ibagué hasta Marquetalia, en una altura entre de los 800 a los 1300 metros de altura. Esa es la zona donde se produce la comida de Colombia. Si uno quiere ir a saber dónde hacen de dónde salen los frijoles, de dónde sale el aguacate, de dónde sale la fruta, de dónde sale el café, es de ahí, esa franja en el Nevado del Ruiz. Esa es la zona tal vez más productiva de este país. Y entonces el plan de ordenamiento territorial, obviamente, pues la primera idea fue, hay que proteger el suelo agrícola, ¿cierto? Porque esto es nuestra comida, ¿no? Y el agua, obviamente. Y oh sorpresa, lo primero que nos encontramos es que la actividad más común o que se estaba volviendo más común o de moda era la minería. La minería del oro en los ríos Gualí y Guarinó y obviamente el vertimiento de mercurio en los ríos era terrible. Y yo llegué y me encontré con un grupo de mujeres que pues básicamente me explicaron ese problema, me mostraron ese problema. Bueno, yo dije, ya, entonces, ¿qué podemos hacer desde un plan de ordenamiento territorial para resolver un problema de minería ilegal en ríos, o legal, porque había de las dos, licencias por todas partes de minería y obviamente pues gente sin escrúpulos haciendo también pues, de las suyas. Pues para hacerles el cuento largo, corto, había otro municipio cercano en el Tolima donde había habido una experiencia positiva de básicamente parar la minería a partir del plan de ordenamiento territorial. Se había prohibido pues ese uso de suelo, de minería, y lo adoptamos eso y las mujeres se echaron al hombro ese camello y pues digamos que en el plan de ordenamiento territorial de Fresno aparece que uno de los títulos principales está prohibida la minería ilegal y ahí me jugué la vida, pues obviamente eso, obviamente mucha gente estuvo muy desacuerdo, pero en realidad la comunidad de Fresno muy fuerte ellos pues defendieron ese punto. Y el segundo punto interesante fue que también se prohibieron en la medida de lo posible, sobre todo en el suelo agrícola, la creación de condominios campestres en ese municipio. Y digamos que un poco mi experiencia viene de Japón, de la realización de proyectos de gran tamaño, llamémoslo así, que requieren un master plan, es decir, una visión cuando uno habla de master plan, ahora podemos ver ejemplos de lo que es eso. Es una visión como de vuelo de pájaro, ¿cierto? Es como
hacerse un poquito más lejos, coger la lupa, alejar la lupa y decir, bueno, cómo es este territorio, empezar a entender a partir del territorio y llegar a la mismísima arquitectura desde ese territorio, llegar hacia el proyecto específico, ¿cierto? No, esa es una forma responsable de abordar el tema. Entonces, digamos que eso es lo que les voy a mostrar un poco a partir de este momento. Y bueno, tal vez les cuento esta otra historia, es interesante también. Porque seguramente siempre me preguntan que por qué terminé en Japón. Y terminé en Japón por cuenta de un master plan. No necesariamente, pues los cerros orientales de Bogotá son patrimonio, son el patrimonio de la ciudad, pues tal vez la riqueza natural más significativa de Bogotá. Es en donde está el ecosistema vivo más interesante. Es un ecosistema muy comprometido por años de años, o sea, inclusive mucho antes del POT, tal vez el POT en Bogotá con los cerros sí ha sido pues ha sido positivo. Pero digamos que hace más o menos unos 25 años, medio o más, me dio o nos dio comprar una tierra en los cerros de Bogotá, detrás de Bogotá, en el valle de Teusacá. Eso sigue siendo Bogotá. Y allá tenemos una finca de más o menos unas 20 hectáreas que era un potrero. Y digamos que con vecinos hicimos el intento de comenzar un proyecto desde la comunidad, de ordenamiento desde la comunidad. Entonces armamos un proyecto que se llamó el macrobosque. Y ese macrobosque pues incluyó a gente, a propietarios. Lo primero que hicimos fue entender de quién era la tierra, era quiénes son los vecinos. Y había de todo, había desde pues, campesinos, por supuesto, estaba el acueducto como gran terrateniente de los cerros, estaba la CAR, inclusive habría algo de la CAR, pero pues, sobre todo comenzaba a haber una serie de fenómenos más nuevos como invasiones de gente que había venido del campo y había tomado pedazos de los cerros y había hecho pueblos en los cerros ilegales, y había después lo que los neocampesinos, que fuimos nosotros los que llegamos ahí a, como a, con otras ideas, de más tal vez conservacionistas, como con unas ideas. Había urbanizadores piratas también, urbanizadores que venían a hacer parcelaciones campestres en los cerros. Bueno, un poco el ejercicio se enfocó en mirar cuáles eran los intereses de cada quien. Armamos oficina en Bogotá, conseguimos recursos para hacer un master plan, es decir, mirar el contexto de los cerros de Chapinero y de Santa Fe, dos localidades vecinas en donde están localizadas las veredas del Verjón, que son estas veredas que son además páramos. Es decir, de nuevo volvemos al tema del agua, muy comprometidas por marraneras, por cultivo de papa, por pues, todo ese tipo de cosas. Y en ese esfuerzo tuvimos asesorías interesantísimas de biólogos, pues gente pilísima, geólogos, gente de todas las profesiones, otra vez, porque dentro de ese grupo de vecinos había gente muy, muy, muy juiciosa, pues obviamente los campesinos, espectaculares todos. Y hicimos un esfuerzo inmenso por tratar de convencer a las autoridades que el proceso de restauración de los cerros orientales debía incluir el componente humano, porque pues, en el caso de los cerros es básicamente excluyente allí lo que quisieran las entidades pues, la Corporación Autónoma Regional CAR
o la oficina de Medio Ambiente de Bogotá, que eso cambia de nombre cada rato. eh, ellos lo que han querido siempre ha sido la conservación y básicamente se desentiende un poco del componente humano. Eso es gravísimo porque al final no pasa nada, no, hasta la conservación no se da, a lo que sigue habiendo es deterioro porque las marraneras crecen, las familias crecen. Si tú tienes, por ejemplo, una casa en donde tienes a tu familia y en 20 años tu familia se creció, ya tienes nietos y necesitas tener una habitación para tener donde alojar a esos nietos. La ley, la ley en los cerros de Bogotá te impide dividir la tierra. O sea, es decir, tus hijos no pueden heredar esa tierra, es lo único que puede permanecer es esa casa básica sin crecer. Eso es absurdo, ¿cierto? Porque pues obviamente esa economía familiar no funciona, el campesino se va, obviamente, se va del campo a la ciudad y entonces lo que llegan son las marraneras. Entonces, bueno, les digo que ese esfuerzo fue bastante interesante, salieron muchas ideas sobre cómo manejar ese territorio. Al final, al final no, lo que hubo fue una acción por parte de la alcaldía que vino a demoler una cantidad de casas de los neocampesinos y eso quedó abandonado completamente. En ese proceso me expuse mucho, pues es decir, yo básicamente lideraba todo eso y terminé pues un día muy asustado porque pues, saliendo de mi oficina con mi socio y su esposa nos cogieron pues a bala y yo salí, pues yo estaba casado con mi esposa japonesa, terminé en Japón 20 años, allá 18 años viviendo en Japón por cuenta de ese plan maestro. Entonces, por eso les digo que eso es cosa seria. Bueno, eh, vamos a mostrarles algunos ejemplos interesantes acá. Sí, sí. Adelante. ¿Ah? ¿Cómo qué relación has encontrado tú con respecto a como la falta de diseño, como lo que hablabas ahorita de pasar por Marinilla, pasar por Guatapé y ver como una desconexión total entre el diseño de los lugares con el paisaje que hay, con el nivel como, sí, como socioeconómico pues de este país, como es, porque al final es como termino mi casa a la brava o le pago a un diseñador para que me la diseñe, como se hace muy difícil en un país como Colombia, donde no hay muchos recursos, que la Sí. gente priorice el diseño por sobre, por lo menos terminar para tener un lugar donde vivir. No, pero Entonces, fíjate lo curioso y es que antes ni siquiera había diseñadores y los pueblos eran bonitos. Antes de los diseñadores, los pueblos eran bonitos y no es sino que, pues, por eso, bueno, si todos los pueblos de Colombia eran hermosos, es que todos, o sea, es que cuál pueblo uno podía decir, no, es que eran hermosos. En mi niñez, pues, o sea, no soy tan viejo los pueblos eran hermosos y cómo se comprometieron. Pues eso, ¿quién diseñó eso? Pues obviamente no eran constructores. Es que había pocos materiales, yo creo, y entonces las opciones eran pocas. Esos materiales daban, la tecnología de la construcción era, era una cosa que era muy básica, ¿cierto? Y era un conocimiento general. Es decir, cómo es que se pinta con cal. Eso se conocía, es un conocimiento general, ¿cierto? A medida que ese conocimiento
se expande y aparece la modernidad que aparece, estoy hablando es posguerra, después de la Segunda Guerra Mundial, tal vez incluso antes, aparece en Colombia, pues, sí, tal vez antes también. Llega una arquitectura importada de Europa, pues en donde aparece un nuevo material que es el concreto, por ejemplo, el hormigón, y el hormigón pues abre unas posibilidades muy, muy interesantes. Y los primeros personajes que llegan a manejar el hormigón eran profesores italianos o pues alemanes que llegaron aquí a Colombia y pues nos enseñaron a manejar ese material de manera estupenda y las primeras obras de concreto en Colombia son espectaculares. Pero luego entonces hay un proceso en el que no se aprendió como muy bien de esos maestros y se volvió tal vez un material mucho más accesible, más económico, más rápido. Y ya la velocidad de las cosas pues, fue diferente y entonces pues se fue olvidando esas tradiciones y tal vez tocaba reemplazarlas, pues en últimas ya eh, las necesidades de la vida cotidiana fueron otras. Entonces, pues, eh, empezó a ver eso hasta el punto en que ya, pues, el enriquecimiento ilícito que es tan asociado con el narcotráfico, pues tiene que ver también con los procesos de urbanización, yo creo, ¿cierto? Entonces la especulación inmobiliaria, los desarrolladores inmobiliarios en Colombia son un desastre. O sea, tuve la desgracia de trabajar con una empresa inmobiliaria, pues un desarrollador grandísimo aquí en Colombia. No, qué cosa tan, no les importa para nada la belleza, el diseño, o sea, allí lo que importa es abaratar costos, optimizar rentabilidades y ya entonces los valores se trastocan completamente. Entonces, pues ya uno habla de belleza dentro de los ámbitos de, la, de esta gente y pues eso es el último renglón, eso es lo de menos, ¿cierto? Entonces, pues hay un poco de eso. Bueno, este proyecto es, es Tominé, es el embalse Tominé, es uno de los embalses más grandes de Colombia. Ese es un concurso que me gané cuando yo tenía, pues era chiquito, tenía 20 y tantos años. Y fue un concurso contra muchos arquitectos en un momento de Colombia muy complicado, que fue un momento, pues, fue por allá por los días del proceso 8000, ustedes ni sabrán qué fue eso, cuando llegó un presidente acá, Samper, y como que tuvo algo que ver se enredó con temas de platas raras y entonces, bueno, este país se descompuso completamente, la economía se vino, se vino al suelo la alcaldía de Bogotá o las alcaldías en general, para reactivar la economía, pues lanzaron una serie de proyectos muy interesantes concursos. Y este proyecto fue un concurso pues, internacional de diseño de master planning. Yo venía de hacer mi tesis de arquitectura en Coconuco, Cauca, que fue un master plan también, que fue con indígenas, son un territorio en torno al volcán de Puracé, y me quedó siempre como, como el interés de mirar el territorio desde lejos y entender un poco qué pasa pues con todos los aspectos de territorio. Tominetti obviamente es un embalse es un sistema hace todo lo contrario a integrar, o sea, separa pues, el agua a la vez. Es un elemento que básicamente separa la región, lo de un lado y lo del otro del embalse, pues ya no vuelve a funcionar como integrado. Es decir, si había actividad campesina o de intercambio económico entre una parte del embalse y otro, con el embalse se acaba eso, pero a la vez el ecosistema también se separa porque pues obviamente cualquier conexión que había de bosquecitos o de bosques entre una parte del embalse y la otra pues también se separa.
Entonces, un poco el concepto fuerte de este proyecto fue la creación de un sistema de integración regional. Eso es bien interesante y siempre lo he venido utilizando en todos mis planes maestros. La integración regional tiene que ver primero con lo ecosistémico, o sea, es decir, qué pasa con las aguas, qué pasa con los ecosistemas. Y hay oportunidades muy interesantes de que a la vez que uno hace proyectos, integra los ecosistemas. Eso lo puede hacer a nivel de corredores ornitológicos, por ejemplo. ¿Eso qué es? Eso es, por ejemplo, hacer corredores de avifauna, que son, ahora les puedo mostrar una imagen de a lo que me refiero, pero es como ir cosiendo relictos de bosque que están separados con, tomando, por ejemplo, una vía como pretexto para coser, una vía que a veces nosotros la entendemos como un sistema disgregador o problemático, es una línea, y esa línea puede ir acompañada de un sistema boscoso, paisajístico, que ayuda a integrar el paisaje. ¿Eso qué quiere decir? Que un mico de aquí pueda llegar lejos, ¿cierto? Pueda llegar lejos a buscar su comida, o que un ave pueda también encontrar un sistema seguro para desplazarse y llegar de un bosquecito donde se acabó la fruta, llegar a otro bosquecito donde hay fruta. Esa es un poco la intención de estos sistemas lineales. Felipe, hay una pregunta aquí en el público. Sí. Dicen, ¿qué reflexión estratégica piensas que se podría implementar para que un líder social y ambiental sea aceptado, escuchado y no asesinado? Ay, Dios mío. No, yo creo que yo lo que hago es que yo me escudo siempre en las mujeres. No, sí, o digamos, las veces que he afrontado ese tema, me escudo, quiero decir, la mujer colombiana es muy fuerte y, y ellas son más inteligentes. Sí, digamos que son más, la inteligencia emocional de ellas es otra. Entonces, yo creo que estos procesos son más fáciles con mujeres. Esa es la respuesta fácil. Y ellas que lleven la vocería, ellas se ponen de acuerdo más fácil. Yo creo que ese es mi, ese es mi consejo. Y bueno, porque uno dice, sí, claro, es complicadísimo. O sea, a ver, yo creo que hay que ser estratégico, obviamente, muy estratégico. Hay que saber qué decir dónde, siempre. Y muy político también. Eso, por feo que suene hay que tener esa capacidad como de, de ponerse en el sombrero de cada quien. Porque es que es muy fácil no decir, no, yo soy ecologista y tal, me pongo el sombrero de ecologista y me cierro al resto. Y entonces, ¿qué pasa con el minero? ¿Cierto? Y uno no se pone en el sombrero del minero. Y el minero es que eso es lo que él sabe hacer. Y entonces, ¿qué opción le da? ¿Cierto? Pues digamos que eso de entonces siempre ese conflicto y toca navegar siempre con mucho tacto de esto. Yo me he equivocado muchas veces y me ha tocado por eso salir pitado. O sea, o pitado o me ha tocado, pues, sí, me han asustado y tal, pero pues hay que ser también pues muy estratégico en esos procesos. Bueno, es una pregunta dificilísima. Bueno, no sé. En el embalse Tominé, les comentaba, esto es un territorio de miles de hectáreas, cerca de Bogotá. Esto es como el mar de Bogotá, pertenece a la empresa Energía de Bogotá.
lo que sucede aquí es que obviamente hay 5 municipios. O sea, hay 5 municipios que tienen costa en el embalse. Imagínense ustedes poner a 5 municipios de acuerdo, hay grupos indígenas, pues, digamos que, y hay un solo propietario. Eso es lo que es curioso aquí es que la empresa Energía Bogotá sí se compró todo, entonces es un solo propietario, pero alquiló partes del embalse, sobre todo en esta zona de acá, alquiló todo esto a unos clubes sociales que han venido explotando eso para pues, el divertimento o el esparcimiento con barquitos en el embalse por años. Y luego en la zona esta de atrás hay los vientos pues, generados por el embalse, o sea, todo el sistema pues, de los vientos de la zona se afectó tremendamente por el cuerpo de agua, ¿cierto? El impacto fue pues, negativo y lo que hay es un sistema de cárcavas, es decir, de erosión tremendo. Y cualquier proceso de restauración, y además la empresa de energía junto con la Corporación Autónoma Regional cometieron un error estratégico y es que sembró acacias en toda esa costa. Eso son 30 kilómetros de costa sembrados de acacia. Y la acacia tiene unas propiedades, pues, básicamente destructivas del suelo, comprometen el suelo tremendamente. Y los procesos de carcavamiento, o sea, de erosión en esa zona del base son complejísimos. Entonces, digamos que un poco es un suelo de protección, pero a la vez es un suelo que invita a la restauración, pero el proceso de restauración de ese suelo es complicadísimo. Los embalses se colmatan, ¿eso qué quiere decir? Se van llenando de sedimento. Y entonces la mayor parte del sedimento de Tomine, ellos tienen una vida útil de tantos años y luego empiezan a morir. O sea, digamos que el sedimento va llegando y los va colmatando y van acabando la vida útil del embalse. La Tomine ya no produce energía, es básicamente es un sistema regulador de aguas de Bogotá, pero pues digamos que esa zona atrás pues es una zona en donde pues el planteamiento del plan maestro invita a la restauración y hay una serie de proyectos que planteamos cómo restaurar ese suelo erosionado, costosísimos, que nunca se implementaron. Este plan maestro ya tiene 30 años de existencia. Yo cada vez que paso por allá sigue igual o peor la zona de atrás, de las Cárcavas. Esta zona de acá era donde quedaba el pueblo antiguo de Guatavita, que como el embalse se ha venido reduciendo, ha venido apareciendo el pueblo y está el cementerio antiguo de Guatavita. Guatavita es uno de los pues, lugares tal vez más importantes de la cultura muisca, ¿cierto? Entonces tiene una relevancia histórica importante. Y entonces esta zona de acá la denominamos el Parque del Sol, tiene la resaca del embalse, que es toda esta zona de atrás, que es la zona que se ha venido llenando de arenas, y lo que hicimos allí fue y hay mucho parapentismo, entonces allí la idea es que en esta zona del embalse hay no se alcanza a ver ahí, pero hay digamos que un sistema que retoma un poco ideas de nuestros indígenas del Sinú, esa gente que manejaba, esa gente nuestra ancestral que manejaba el agua de manera magistral, como nadie en el planeta tal vez, y que tampoco sabemos de eso, que si quieren saber de eso, los invito a que vayan al Banco de la República, al tercer piso en Bogotá, al Museo del Oro, y allá van a poder ver, pues obviamente, la obra magistral de los indígenas en el manejo de aguas, en zonas planas, los procesos de chinampas, que luego, esa palabra chinampas es mexicana,
pero en realidad los trabajos de hidrología de los indígenas colombianos son mucho más importantes en tamaño que lo que hoy se conoce en México como Chinampas, que son sistemas de agricultura en sistemas de agua, es decir, en zonas lacustres. Eso es espectacular. Entonces, bueno, aquí tomamos en la zona de la Resaca esa idea para el manejo de la llegada de las aguas, para la filtración de las aguas, el manejo de sedimentos en el embalse. Y la idea tal vez integradora, hay dos ideas integradoras, hablando de integración de sistemas integradores. Uno es una ciclorruta. Los sistemas de transporte son muy importantes en el ordenamiento territorial. Por ejemplo, si uno quiere, aquí en la zona digamos, caracterizar un territorio, normalmente el sistema de transporte es una buena excusa para eso. Entonces uno tiene, en japonés se llama norimono. Esos son cosas de montar. Por ejemplo, un pequeño tren, por ejemplo, un teleférico, por ejemplo, un barquito. Eso imprime carácter a un territorio. Entonces, si uno quisiera, por ejemplo, definir o poner en el mapa de alguna manera un lugar, uno de los recursos que uno puede utilizar es tener un sistema de transporte para moverse dentro de ese lugar. Por ejemplo, aquí están los tuk-tuks, los carritos estos que lo traen a uno y lo llevan, ¿cierto? Eso es ya característico de esta zona, ¿cierto? Ahora, que sea ambientalmente positivo, eso hay que entrar a revisar cómo es que se van a mover, si van a seguir siendo, pues las vías desafortunadamente no están hechas para los tuk-tuks, o sea, no, ¿cierto? Las vías, estaban los tuk-tuks antes de que hicieran la vía, pero pues no se les ocurrió que el rodamiento del tuk-tuk pues requería otra superficie diferente a esa placahuella que hicieron. Entonces, bueno, digamos que hay que revisar cómo es lo de los tuk-tuks, pero digamos que la implementación de un sistema de transporte en la zona, poder acceder al paisaje, la accesibilidad al paisaje, ¿cierto? Llegar a los sitios de una manera cómoda, de una manera más fácil, pues es una cosa que uno debe plantearse. Y en el caso de Tominé, pues obviamente un embalse es un cuerpo de agua plano, la costa es plana y pues así hace mucho sentido el tema de la ciclorruta. El alcalde Peñalosa, que era pues fue el alcalde que intenta impulsar este proyecto en 2 ocasiones ya, la idea es que la ciclorruta inclusive atraviesa los clubes náuticos y entonces allí viene un tema social interesante también, y es que pues normalmente las zonas más bonitas de paisaje siempre han estado en manos de los que tienen con qué, y la gente con menos recursos le cuesta más llegar a esas zonas, y entonces la pregunta es por qué, si esto además es terreno de la ciudad. Entonces, bueno, la idea de atravesar la ciclorruta por entre los clubes, pues la copiamos también del alcalde, la introdujimos aquí y eso obviamente no fue muy popular dentro de él. Obviamente todas estas gentes de los clubes estuvieron pues siempre furiosas con nosotros y la idea fue pues siempre que ese sistema de ciclorruta estuviera flanqueado por frutales. Entonces, al final se llamó, pues en el plan de eso se llama la ciclofruta. Y, y es la ciclofruta. Y es un sistema que es a la vez un sistema de transporte, pero pues uno podría ir cogiendo pues frutas y se caen las frutas, la gente se come las frutas y bueno, pues obviamente eso hacía parte del proceso restaurador del ecosistema porque los principales actores del paisajismo son las aves, ¿cierto? Ellas se comen las semillas, en su proceso digestivo hay una
digamos que ayudan a que esa semilla cuando cae al suelo germine más fácil, ¿cierto? Y entonces, pues todo eso está conectado. El proyecto incluye dos estaciones ecológicas también, una en la zona norte y una en la zona sur, que son de clima diferente. Uno es sérico, seco, el otro es hídrico y húmedo. Y entonces tiene la estación hídrica en el costado norte, la estación sérica en el costado sur. Son ecosistemas con unos, imagínense, cactus, cosas es un poco más desértico, y lo otro ya es húmedo, es tropical. Entonces, pues, requería de eso. Y la ciclofruta es básicamente el integrador de esos dos sistemas pues pues, digamos ya más activos, como institucionales de la restauración. Sí, Un ejemplo de esto sería en Paipa, sí, porque tiene la ciclovía, que tiene como ese sendero, sí, tiene todo ese recorrido, es posible darle toda la vuelta al lago. exacto. Claro, digamos que, fíjense, ahí en el embalse, inclusive, eso de la integración en el perímetro es importante, pero en un embalse, el otro sistema más, pues, obvio de integración es el ferry, ¿cierto? Es un sistema acuático de transporte, ¿cierto? Que también está planteado en el Parque Tominé. Digamos que esto de Master Planning, eh, obviamente, estos fueron años de trabajo. Detrás de esto hay documentos y documentos de todo tipo, o sea, componente regional, componente ecosistémico, componente socioeconómico, toda una clase digamos, de diferentes puntos de vista que hay que tomar y hay que traer juntos en el plan maestro. Pero digamos que al final lo que queda es eso, ese documento rector concertado, esa es la parte complicada, que debe de alguna manera ser, tiene que tener una visión de largo plazo, porque cualquier, cualquier árbol que uno siembra, pues se va a demorar 50 años en crecer, y cualquier acción, sobre todo en la restauración de ecosistemas, es de largo plazo, ¿cierto? Eso no es del día a la mañana, el seguimiento tiene que estar planeado en el plan, ¿cierto? Valga la redundancia. En este caso, como el dueño de la tierra es uno solo, la empresa de energía, entonces es más fácil, porque pues la empresa de energía pues, se encarga de la gestión de eso. Cuando se trata de suelos en donde hay muchos propietarios y tal, hay que inventarse ese sistema administrativo del plan maestro. Hay que llegar hasta allá, hay que entender que hay que tener un ente rector o gestor de ese plan maestro, porque sin eso básicamente queda el documento en un papel y no se implementa. Adelante. Sí, pues te quería hacer un par de consultas. La primera es en torno a como la capacidad que tenemos, y me uno a las palabras que él decía, eh, como la capacidad que tenemos aquí para realmente efectuar esos cambios. Eh, Hablo puntualmente, por ejemplo, desde la región en donde yo estoy. Uh -huh. Hay un pueblito en Boyacá que se llama Ciénega, Sí. y en Ciénega, pues con la competencia que existe en Boyacá, el pueblo más lindo de Boyacá, ellos definieron que todas las casas tenían que tener una fachada en piedra, y hubo como un apoyo de la industria local que daba la piedra para las fachadas y ellos la construían, pero son iniciativas como muy puntuales, y no hay como una visión como más global para Sí. para que esto exista. ¿Cómo se puede imprimir eso en nuestros gobernantes cuando no hay realmente Sí. ese interés? Eso de los gobernantes, pues ahí es, digamos, más como es la comunidad misma la que perdura, la que hereda, la que permanece en el sitio. Y esa gestión yo creo que esa gestión del territorio debe, pues la única forma
a no ser, digamos que haya una entidad que sea predominante, llámese pues alguna, en el caso, aquí tenemos el ejemplo clarísimo, en el caso de esta región es EPM con todo el sistema de embalses, ¿cierto? Si no hay eso, si no hay un proyecto de gran escala de nivel nacional o regional, en donde haya una institución presente que garantice un poco la duración en el tiempo o la implementación de proyectos en el tiempo, lo único que queda es una organización, pues la creación de organizaciones de la comunidad, ¿cierto? En ese caso es un poco lo que creo que hay que hacer. Y eso pues obviamente eso es complejo, porque pues comienza con un problema económico, ¿cierto? ¿Quién patrocina eso, ¿cierto? ¿Quién patrocina que haya, y entonces, pues, que se justifique eso, ¿cierto? Entonces obviamente hay actividades, puede haber una actividad agrícola, por ejemplo, ¿cierto? Puede verse desde el punto de vista de una cooperativa, ¿cierto? Pero en el caso de Colombia hoy, y en el caso como generalizado de Colombia hoy, yo lo que veo es que hay una oportunidad histórica importante, y es el turismo. Es el turismo regenerativo, como se llama hoy, es el turismo pues digamos, que en donde se tiene que manejar el impacto, porque es que el impacto del turismo puede ser desastroso, como está sucediendo en Guatapé o en, pues yo digo Guatapé, en Cartagena, en Medellín mismo, ¿cierto? O sea, el impacto puede ser desastroso, o el impacto puede ser muy positivo, pues, como debiera ser, pues como aquí, o sea, como aquí en el ASRAM, ¿cierto? O sea, alrededor del ASRAM y en otros proyectos en el entorno, pues seguramente que no. Pero uno ve que también hay ejercicios muy equivocados de atracción de turismo. Digamos que en torno a un proyecto económico, ¿cierto? Pues obviamente, digamos, la comunidad se puede organizar para mirar un ecosistema pues, y tratar de vivir en paz con la naturaleza, embellecer, restaurar el entorno, etc. Ese no es un problema solo de Colombia. Yo les quería mostrar aquí un último ejemplo, creo que no tengo tiempo ya, pero lo puedo pasar rápido. Esto es en un municipio, en dos municipios en Italia, en el norte de Italia, se llaman Sondrio y Nembro, Nembro y Albino, dos pueblitos que quedan cerca a Suiza. Ya tuve la oportunidad de hacer un plan maestro para dos comunidades, en donde había un vecindario que era común, que era una tierra de una montaña muy bien cuidada, muy bonita, que era de un propietario que era un cotonificio. Un cotonificio es unos fabricantes de algodón, unos algodoneros. Entonces, el objetivo de esto era ver cómo lográbamos que los tres quedaran contentos. ¿Cómo hacer que el dueño de la tierra, el algodonero, pudiera explotar esa montaña que estos dos pueblos querían que fuera un parque? ¿Sí? O sea, un triángulo ahí rarísimo. Entonces, digamos que el plan maestro, ¿cómo se presenta? Obviamente, él se va presentando en este caso, en una metodología muy interesante de problemas y oportunidades. Entonces, este problema, una oportunidad, este problema, una oportunidad. Y un poco, digamos, tenemos un problema, y es que hay una montaña que hay que restaurar. Entonces, ¿cómo básicamente a nivel de presentación a la comunidad, se dice, mire, aquí esta montaña es intocable, ¿cierto? ¿Cuál es y tenemos que conectar dos fragmentos de bosque que están separados.
Entonces se comienza a socializar eso y entre todos nos vamos poniendo de acuerdo que eso es lo que hay que hacer. Y obviamente, pues, eh, hay un proceso de identificación de los problemas y hay un proceso de búsqueda de las oportunidades. Y eso se hace en comunidad como ejercicio muy interesante para poder, digamos, comenzar a que haya un diálogo que luego desemboque en que, que salga un plan, un mapa que va a hablar. Ese es todo ese plan maestro, pero ese mapa es algo así que muestra cuáles son las áreas desarrollables, cuáles son las áreas de conservación, cuáles son las áreas públicas, cuáles son las áreas privadas, ¿cierto? Y digamos que como ejemplo para comenzar el proceso de planeación desde la comunidad, me parece que puede ser interesante. Lo podemos mirar en detalle, ahí está pues todo el listado de la metodología, de cuáles son las preguntas que uno se hace, porque aquí lo importante es comenzar de interrogantes inmensos e irlos volviendo cada vez más chiquitos, encontrando las respuestas a esas preguntas difíciles y volviéndolos cada vez más chiquitos. Bueno, esto es largo, esto no alcanza uno a contarles todo esto, pero bueno. Sí. Quedé como un poco con la duda de la diferencia entre Japón y Colombia, ¿no? Que usted nos estaba mostrando. Y ¿por qué entonces Japón ha podido ser tan productivo en términos como del capitalismo Sí. Y al mismo tiempo mantener esa reverencia o ese respeto al agua y al paisaje? Sí. Que en acá quizás no haya la misma producción y quizás no hay como el mismo nivel socioeconómico. Y obviamente tiene que ver con la guerra y tiene que ver con quizás una pérdida también de espiritualidad, pero no sé, ¿qué es su perspectiva en ese sentido? Bueno, eso es que la generalización indebida eso es complicado. En japonés se dice Iron Najito Iru. Eso quiere decir, hay de todito en la viña del Señor. Entonces allá también hay mucho problema, ¿no? Es decir, uno como occidental siempre tiende a mirar con reverencia al pueblo japonés y obviamente es una cultura milenaria, o sea, milenaria quiere decir que llevan con el sistema imperial 2000 años y hasta hoy, es decir, hay una tradición que continuada en el tiempo de muchos años y pues digamos que tienen ese tema histórico que obviamente les da una ventaja enorme. La reverencia, nuestros indígenas colombianos eran una gente esencialmente limpia, ¿sí? Eso es lo que cuentan las crónicas, ¿no? Que era gente que además entendía el agua, entendía pues un poco a la manera de los de los de los japoneses. Y pues digamos que ya cuando con el proceso de mestizaje pues se pierde un poco esa capacidad de entender el agua como pues como lo más sagrado, que realmente ¿qué hay más sagrado que eso, que el agua? O sea, creo que no hay nada. Entonces, eh, yo creo que el proceso de introspección nuestro debe ser un proceso de sanación, de aceptar, de entender cómo es que es eso del agua, ¿cierto? Es que el agua no es solo abrir el agua de la ducha y que salga el agua caliente, ¿cierto? Ese no es el tema. El tema es que el agua, esa agua jabonosa eventualmente termina en el río Bogotá, que termina en el Magdalena, que termina en Bocas de Ceniza, que se evapora y son las nubes, que es todo, ¿no?
Y ese es yo creo que ese proceso educativo, y tal vez todo radica como en eso, como en, como en ese proceso educativo. Fíjate una cosa, y tal vez no tengo un ejemplo de cómo son los niños japoneses con el agua, aunque tengo un hijo japonés, eh, pero sí tengo los japoneses entienden, por ejemplo, conocen por su nombre todos los animalitos que tienen alrededor, los conocen por su nombre y los cogen y se acercan a ellos, y si hay un escarabajo se asombran, no se asustan. Si un, si un niño aquí ve una cucaracha, se asusta. En Japón, pues no, una cucaracha pues no se asusta, pues seguramente no les gusta, pero no se asustan. O, entonces, sí hay como hay una mayor conexión y tal vez no porque la naturaleza de allí esté en mejor estado que la de aquí, está muy comprometida también. O sea, los ecosistemas japoneses están muy comprometidos por temas espantosos, nucleares, y ya, o sea, cosas que no conocemos aquí afortunadamente. Pero ellos traen más fresco, más fresca en su sangre, tal vez esa capacidad de entenderse como parte de la naturaleza, que es lo que yo creo que aquí en Occidente hemos sido menos capaces de hacerlo. Pero miren, hay una cosa, yo creo que los colombianos somos diferentes, los colombianos, los venezolanos, los ecuatorianos, por ahí, y los peruanos. ¿Sí? Es decir, los que estamos en la cuenca del Amazonas, los brasileños. Estamos en la cuenca, somos gente que tenemos la bendición de estar rodeados de todo esto. Y así no queramos, nos toca las fibras, ¿cierto? Así no queramos, nos toca las fibras. Por más que nos queramos meter en las ciudades y tal, somos mucho más sensibles a todo, pues a todo esto natural. El proceso del entendimiento del agua es un proceso educativo, yo creo. Y yo creo que este experimento de todos ustedes aquí, de Cristina liderando todo esto, es, es fundamental, porque de verdad tiene que ver con lo espiritual y pues, y, pues, y el contexto no puede ser más apropiado, pues estamos en un sitio mágico donde hay una energía especial que nos da el agua.